Quali Tonali. Bueno, ya estamos llegando a la mitad del curso y el día de hoy nos toca ni más ni menos que la clase de prueba diagnóstica. Y bueno, pues les voy a pedir como siempre, hoy me toca a mí dar la clase, les voy a pedir como siempre, si fueran tan amables amigos, de regalarnos sus cámaras, los que puedan, ¿no? Para saber con quién podemos contar. Recuerden que esta clase es una clase interactiva y entonces, bueno, se trata de que ustedes participen y empezar a trabajar con ustedes. Bueno, pues entonces, lo primero que vamos a platicar es, déjenme ver. Lo primeritito que vamos a platicar es, ¿qué son estas, qué es esto de los estudios de prueba diagnóstica? O qué es más bien los estudios de proceso. ¿Qué entendieron como estudios de proceso, estimadísima Nidia? ¿Qué fue lo que entendiste por estudios de proceso, estimadísima Nidia? Nidi. Los que son los estudios de prueba diagnóstica para ver qué tan sensible o específico es un estudio. Ok, es una parte de los estudios de proceso, son los estudios de prueba diagnóstica. Una parte chiquita de los estudios de proceso son los estudios de prueba diagnóstica. Pero, ¿qué significa eso de proceso, estimado Edmundo? ¿Qué te dice esto de proceso a ti? Cuando tú estás como médico y hablas de estudios de proceso, ¿qué es lo que te está diciendo? Pues sería para ver si una nueva prueba de diagnóstico, qué tanta utilidad me va a dar para establecer un diagnóstico, qué confiabilidad va a tener la prueba. Ajá. Entonces, tú lo que dices es que tú eres del team de la buena Nidia, entonces sirve para prueba diagnóstica. Muy bien, muy bien. Ya tenemos 2 de prueba diagnóstica, pero ¿qué les parece si le preguntamos a alguien más? Aquí tenemos ¿quién más está aquí en pantalla? Sí, doctor Rojas, Carla Rojas. Carla Rojas, ¿no? ¿No? Soy yo, Carlos Rojas. Carlos Rojas. Mira, lo que pasa es que estoy ahorita llegando sobre el estudio de proceso, concretamente, pues es No. ¿Cómo? ¿Perdón? Perdón, pensé que estabas, que te habíamos agarrado, con los dedos en la puerta, no te preocupes. Sí, con los dedos en la puerta. Pero bueno, mira, sobre estudios de proceso, realmente es para poder definir si si una prueba específicamente comparada con el gold estándar me da la capacidad para decir que está pasando el fenómeno. Ok, muy bien. Entonces tú eres del grupo de Nidia y de Edmundo, ¿no? Entonces, alguien más que no sea, que vea los estudios de proceso, además de las pruebas diagnósticas. Es decir, estamos hablando de este mundo en donde tenemos estos dos circunstancias. Una, en la medicina hay este proceso, que es el proceso de causa-efecto, donde la causa antecede el efecto final. ¿Se entiende esto muy claro? Creo que aquí podemos poner muchos ejemplos. ¿Cómo qué ejemplo crees que podamos hacer, estimada? Que mejor me voy a salir de la clase porque me están preguntando. Sí. Ya te agarramos, Isis. Bueno, ni hablar. Nos vemos. Paula Grajales. Dame un ejemplo de causa-efecto. Causa-efecto. Un ejemplo en medicina de la causalidad, de causa-efecto, que sería el primer modelo como tal. Sería, por ejemplo, si la diabetes como tal produce nefropatía diabética, sería como el efecto. Claro, en pacientes diabéticos, sí, bueno. La glucosa produce nefropatía diabética. Excelente, muy bien. Ahora, cambiemos de pensamiento y pensemos en los estudios de proceso. En los estudios de proceso, ya Nidia y Edmundo habían platicado que una parte es la parte de la prueba diagnóstica, que significa que en el momento que yo hago diagnóstico, no estoy haciendo
no estoy haciendo, no es una causa, por así decirlo. ¿Me explico? Sino que está siendo parte de un proceso, un grupo de cosas que puede surgir ahí alrededor. ¿Sí? Alguien tiene aquí su micrófono prendido, ya lo tengo, ¿no? Denme un segundo que no estoy. Dios, María Fernanda. Si por favor pudieran apagar su micrófono. Si por favor pudieran apagar su micrófono. Gracias. Muy bien. Entonces, antes de que se me fuera la onda, estaba yo platicándoles que había dos tipos de estudio. Los estudios de causa-efecto, cuando una causa antecede al efecto. Y el otro es el grupo de estudios de proceso. En los estudios de proceso, lo que tenemos como tal son circunstancias que están alrededor de la medicina, pero que de ninguna manera, pero que no se relacionan con la causa como tal. Una de ellos es la prueba diagnóstica. Es decir, si yo tengo un paciente con COVID-19 y le tomo una placa, la placa no necesariamente va a ser la responsable que el paciente se complique o no se complique. ¿Se entiende esto, Pau? ¿Sí? Jesús, ¿se entiende esto? Es decir, forma parte de un proceso que se lleva a cabo en la medicina para poder ayudar al paciente. ¿Se entiende esto, Ricardo Gómez? Sí. Entonces, el problema que teníamos hace rato es que tanto Nidia como Edmundo, como Paola, nos decían que este mundo de estudios de proceso solamente estaban los procesos de prueba diagnóstica. Sin embargo, hay muchísimos más. Y entonces, aquí es donde quisiera saber si conocen alguno otro. ¿Puedes levantar tu mano para que te encuentre? ¿Sí? ¿Tú sabes algún otro, estimada Rojas Aquino? Carlos Abel. Sí, bueno, sí, perdón, lo que pasa es que venía subiendo escaleras. No te preocupes. No, ya te había preguntado a ti y tú nos quiero habías preguntar. dicho que tú eras del mundo de prueba diagnóstica. ¿Verdad? Exactamente, doctor. Sí, mil disculpas. Pero ahorita ¿no te resuena algo más? ¿No te resuena que puede haber otras cosas en medicina? No. Causa-efecto. No. Causa-efecto, ya dijimos que no vamos ahora a estudios de proceso. Estudios de proceso. No, si no, no te preocupes. Bueno, sí. Ni tampoco tú, Ricardo, ¿cómo vas? No. Bueno, en la medicina hacemos muchas otras cosas más. Por ejemplo, hacemos control de calidad. El control de calidad quiere decir si lo que yo estoy haciendo está bien hecho o no está tan bien hecho. ¿Se entiende esto? El control de calidad que puedo hacer, por ejemplo, con un aparato dentro del laboratorio, ¿no? Que el aparato esté perfectamente bien calibrado. También puedo hacer algo que se llama la variabilidad de interobservador. Esto quiere decir, ¿alguien de ustedes tiene residentes o ha estado con residentes recientemente? Ricardo. Sí, un procedimiento común, por ejemplo, es el pesaje y la talla de los pacientes de la consulta. Generalmente suele haber diferencia entre la enfermera que los pesa y el residente que los pesa. Entonces ahí sí tenemos que estandarizar el procedimiento para que la diferencia no sea muy significativa. También yo creo que de la variabilidad que más existe, pues es en la interpretación, por ejemplo, de estudios de imagen, no sé, el ver una radiografía de tórax. Digo, yo también tengo residentes y puede haber muchas diferencias entre lo que vea cada uno de ellos. Exacto. Entonces va más allá del diagnóstico, ¿vieron? ¿Cómo califico un residente? Imagínense que yo quiero calificar un residente. Y entonces, cuando califico un residente, lo que yo podría hacer sería ser muy ingenuo y decir, bueno, vamos a hacer el examen de memoria, lo que se acuerde de memoria y eso va a ser el examen. Pero no estaría yo buscando cuál es su desempeño, qué también se desempeña en la práctica clínica habitual. ¿Me explico? ¿Qué también explora? ¿Qué también sabe ver una placa
de rayos X, que también sabe hacer un ultrasonido, y lo tenemos que comparar con algo que le llamaríamos el estándar de oro. ¿Y quién sería en este caso el estándar de oro? Bueno, pues el estándar de oro quizás pudiera ser el médico más chipocludo, ¿no? Para poder llevar a cabo un ultrasonido, o el mejor médico que vea placas, ¿no? Y entonces ahí lo podríamos hacer el contraste. ¿Me dejas compartir la pantalla? Ponle ahí compartir pantalla. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Sí, Ricardo? Entonces, Nidia y Carlos y Pau y Edmundo decían, solamente son pruebas diagnósticas. Ahora ya abrimos un poquito más. Los marcadores diagnósticos son, pero ¿qué les parecen estos marcadores, como por ejemplo los marcadores pronósticos? ¿Qué marcadores pronósticos conocen? Vamos a preguntarle a otra persona más. Alguien que esté en la clínica durísimo. Juan Carlos Arroyo, ¿tú ves pacientes? Jessica. Podemos ver escalas pronósticas para cuidados paliativos como PAP score, el Ese no índice lo pronóstico conozco. paliativo, que son para pacientes que tienen enfermedades avanzadas o en la etapa final de la vida, que nos predicen la ¿Conoces mortalidad de 3 a 6 meses. Esa no la conozco, pero ¿qué te parece si conoces Glasgow, la escala de coma de Glasgow? Ok, sí. Entonces, cuando estoy haciendo una escala de coma de Glasgow, no necesariamente estoy diciendo que la escala de coma de Glasgow es la causa de la intubación. ¿Se entiende? Sino que esta escala lo que hace es que me dice cuál es el pronóstico de este paciente. Y el pronóstico de este paciente en español querría decir que va a tener necesidad de ventilación mecánica, porque está perdiendo el estado de alerta. Y entonces, como pierde el estado de alerta, luego entonces lo tendría que intubar. Entonces, no es un estudio de causa-efecto, sino es un estudio de proceso. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Bueno, entonces, pasado este momento, podríamos decir que los estudios de proceso son todos aquellos estudios en donde yo voy a hacer un nuevo procedimiento y lo voy a comparar contra su estándar de oro. Y entonces, tiene características muy especiales. Y la característica muy especial que tiene este tipo de estudios es que inicia con la información de entrada de un paciente, igual que en los estudios de causa-efecto, pero aquí debemos de tomar en cuenta otro asunto, y ese es el espectro de la enfermedad. ¿Saben qué es eso del espectro de la enfermedad? Vamos a preguntarle a ver a quién quiere participar. Si no, ahorita le sacamos la participación a golpes. ¿Qué sería? Alfredo Feria, ¿qué es eso del espectro de la enfermedad? Estamos hablando de estudios Buenos de días. proceso. Sí, Alfredo. Sí, el espectro lo reportaban como, o yo lo entendí como los pacientes que tienen alguna característica, pero desde la más leve hasta la más grave. Como para Bravo, incluir, bravo. Regresemos al pensamiento con los recientes. ¿Tú hiciste residencia alguna vez? sí, Sí. ¿En qué hiciste tu residencia? nefrología. En nefrología. Pero fuiste internista alguna vez en tu vida, ¿no? Antes de ser nefrólogo. ¿O te saltaste todo y Bueno, dijiste, ajá, no, yo no, nefrólogo, no empezamos hago como medicina internista. interna, no veo pacientes, no, nada. No. No, Yo, puro opiniones. no, también hacemos 2 años, bueno, hice 2 años de medicina interna. Ah, también viste pacientes. Ok. Sí, sí. Bueno, ¿te acuerdas cuando veías pacientes, no? Y no veías solo un pedacito de riñón y una función renal. Bueno, cuando Sí, sí. veíamos la función renal, tú tenías que tener un nefrólogo que sea tan bueno como para detectar el paciente que desde el pasillo ya se sabe que requiere diálisis, aquel paciente que no requiere diálisis. ¿Y por qué tenemos que buscar ese espectro de la enfermedad? Que quiere decir, el espectro es desde lo más bajo hasta lo más alto. ¿Por qué tendríamos que hacerlo así con un residente? Cuando estamos buscando un estudio de proceso. Porque si no tomamos en cuenta todo el espectro, podemos saltarnos, ¿cómo le explico? Podemos dejar fuera cosas importantes o características importantes.
y eso Claro. podría sesgar nuestro proceso. Claro, a eso le llamamos sesgo de referencia. Entonces, este sesgo de referencia quiere decir que de repente puede ser que esté rotando por el INER y entonces en el INER pues ya hay un pabellón de tuberculosis. Y entonces alguien dice, el estudio ideal para poder llevar a cabo el diagnóstico de tuberculosis es la placa de tórax. Porque miren, vamos a ver este paciente. Agarra una placa de tórax, ve la placa de tórax y dice, vean ustedes, claramente aquí se ve una caverna, como pueden ver aquí en estos rayos X, y entonces, pues es obvio y lógico. Pero, ¿qué pasó en ese sentido? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese médico que estaba viendo la placa de tórax en el INER? ¿Qué era lo que sucedía? ¿Por qué es tan fácil atinarle ahí? Primero porque el INER es un hospital de concentración donde probablemente todos los que estén ahí tengan alguna patología pulmonar. Ya llegan graves, ¿no? Ya llegan con una alta probabilidad de tener tuberculosis. Y como ya llegan con una alta probabilidad de tener tuberculosis, entonces es mucho más fácil atinarle, ¿sí? Ya llegan seleccionados, ya llegan. Entonces, eso significa que no es la placa de tórax la ideal, no es que sea la placa de tórax la que nos ayude, sino lo que significa es que en ese lugar ya llegan los datos como tal. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Muy bien. Entonces, pasado este momento, ¿queda clarísimo todas estas características que estamos diciendo? Muy bien, bueno, entonces, ahora vamos a pensar solamente en los estudios de prueba diagnóstica. Los estudios de prueba diagnóstica, que yo quiero evaluar solamente una prueba, tienen un tipo muy específico. ¿Qué tipo de estudios se tiene que hacer en los estudios de prueba diagnóstica? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Se acuerdan que habíamos visto que eran los transversales o los longitudinales, dependiendo del número de veces que los veíamos? Aquí los estudios de proceso son longitudinales o transversales. ¿Quién dice yo? Transversales. Transversales. ¿Qué bueno. significa esto que sea transversal? Se hace una sola medición. Se hace una sola medición. Una sola medición y nosotros diríamos que casi al mismo tiempo. ¿Cierto? Casi al mismo tiempo y al mismo tiempo le hacemos la prueba innovadora, que sería el nuevo procedimiento, y le haríamos el estándar de oro. ¿Eso queda clarísimo? ¿Sí? ¿Sí? Necesito que alguien me diga un ejemplo de un estudio transversal que intente buscar esto que estamos platicando. Transversal quiere decir que solamente lo voy a medir una sola vez. Ya hablamos del espectro de la enfermedad. Ya no lo vamos a repetir. ¿Sí? ¿Adelante? ¿Quién dijo yo? ¿Jessica? ¿Nati? María Fernanda Galindo. Ay, Dios. Marifer, te conectaste, pero nada más para... No, sí estoy aquí, doctor. Eso. Es que estaba pensando cuál puede ser estudio de proceso, pues comparar a lo mejor, en mi caso, bueno, estaba viendo en el chat que alguien mencionó algo de biopsias. Ok. Pero sí, justo, o sea, pudieran ser tomar biopsias para comparar, en mi caso que voy a hacer y justo un estudio tomando biopsias, Ok, vamos a ver la comparar, información de entrada. ¿Cuál sería la información de entrada? ¿Cuáles serían los pacientes con todo el espectro de la información? ¿Cuál sería? no sé, un paciente con otitis media crónica. Vamos a ¿No? ver, pacientes con otitis media crónica. Y entonces, a todos los pacientes que tengan otitis media crónica, tengo que tener un espectro de la enfermedad. ¿Te acuerdas de lo que era el espectro de la enfermedad? O sea, como toda la enfermedad, todo lo que es desde, El más leve, no sé, un ¿no? paciente. ¿Cuál sería Ajá, el más desde el leve? paciente más leve, un paciente que tuvo solo una vez en la vida otorrea, Ajá, pero permanece con la membrana timpánica perforada. ok. Y al más grave, el que... Contra el más grave, el que sigue con secreción y que no ha cedido nada. Ok, pero no es que sea contra, sino en realidad es que voy a incluir en este universo de otitis media crónica a todos los A pacientes. Voy a todos. incluir pacientes con todo el espectro. Muy bien. Y después, ¿cuál va a ser tu terapia innovadora?
tomar biopsia. Biopsia sería el estándar de oro. Entonces tal vez podría compararlo contra una tomografía, como para darme una idea de la gravedad del... Ok. Ok. Entonces, aquí vería en la TAC cuál podría ser la sensibilidad y la especificidad de la tomografía para no tomarles biopsia a todos los niños, ¿no? Porque pobrecitos dirás, no, hay muchos que tienen que están leves y no sería tan buena onda, tan decente tomarles una biopsia, ¿no? Porque les podría doler, ¿cierto? Sí. Que quizás sea más inocuo tomarles un ataque. Es correcto. Entonces ya con eso yo, la idea sería pues ver a lo mejor la gravedad de la enfermedad y ver si la TAC me sirve igual que la biopsia para determinarlo. Así es. Perfectamente bien. La respuesta es correcta. Y entonces aquí puede ser, aquí está muy clara la biopsia. Muy bien. Pero vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Creo que aquí quedó súper claro este ejemplo, pero necesitamos otro ejemplo. No sé si alguien por allí, ande por ahí alguien más. ¿Quién quisiera ponernos otro ejemplo? Este estuvo muy bueno. Donde a todos les tengo que hacer biopsia. ¿Qué otro ejemplo? ¿Alguien por ahí? ¿Anet? Hola, ¿Anet? buenos días. Sí, Anet. Buenos días. Buenos ¿Cuál días. y Tonali? Pues, no sé, a lo mejor una tomografía como un calcio score comparado a un cateterismo que sería el estándar de oro. Espérate. Empezaste rebasando por la derecha. Acuérdate que cuando entramos al periférico tenemos que entrar desde el carril de baja velocidad. Lo primero que me tienes que decir es qué enfermedades. Una cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica. Y entonces, en esta cardiopatía isquémica, tendríamos que ir desde lo más bajo hasta lo más alto. ¿Cuál sería lo más bajo? El calcio es con una TAC. O sea, primero se tendría que hacer, ¿Cuál sería el protocolizar. espectro de la enfermedad? El espectro de la enfermedad tendría pacientes que tienen una cardiopatía isquémica, pues chiquita, chirulera, ¿no? Hasta pacientes que tienen una cardiopatía isquémica ya más grave, ¿cierto? Sí. ¿Sí? A ver, cuéntanos, ¿cuál sería ese espectro de la enfermedad, más o menos? Es que no somos cardiólogos algunos. Bueno, sería, por ejemplo, yo tampoco soy cardiocirujana, pero sería como empezando con cuando tienen angina, cuando tienen depresión de Febry, y ya de ahí se tiene que protocolizar para hacer una prueba de esfuerzo o algo que nos oriente a que puede tener una cardiopatía isquémica. Tengo un paciente que tiene una angina con una Febry, ¿de qué te gusta? De menos de... 40 o 30. Le voy a poner 40. No es un paciente tan grave, ¿no? Es un paciente que ahí aguanta. Y entonces ese sería un paciente leve, ¿no? Con una fracción de eyección del 40%, que puede hacer sus acciones más o menos bien, pues solo que le duele un poco. Hasta el paciente más grave. ¿Cuál sería el paciente más grave? Es decir, tengo que incluir a todos los pacientes. Incluso podría tener alguien que tenga una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 60, ¿sí? Pero que tiene dolor y que hay que hacerle estudios, ¿sí? Y que puede ser una cardiopatía isquémica. Y podríamos poner aquí el más grave. ¿Cuál sería el más grave? Uno en falla cardíaca que esté, pues sí, con clase funcional 4. Le ponemos Kimball con clase funcional 4. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces tenemos a todo este espectro de la enfermedad. ¿Y ahora qué les vamos a hacer a todos estos pacientes? Y acuérdense que aquí es como dijo la monjita, que dijo a todos. Es un estudio transversal, es un estudio observacional porque no le vamos a hacer nada más. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Cuál sería el estándar de oro para detectar lo que queremos detectar? ¿Qué queremos detectar aquí? ¿Qué nos gustaría detectar? Pues los de la afectación de los vasos, sí, bueno, yo pensaría que a lo mejor que las lesiones que tiene, el estándar de oro sería el cateterismo. El cateterismo sería el estándar de oro. ¿Pero qué es lo que queremos detectar? Perdóname, es que no soy cardiólogo. La afectación que tiene. ¿Afectado o no afectado? ¿Afectado, presente, ausente? Bueno, los vasos que tiene lesionados. O sea, si tiene o no la enfermedad de cardiopatía isquémica. Si tiene o no tiene cardiopatía isquémica, ok. Muy bien. ¿Tiene o no tiene cardiopatía isquémica?
¿sí? Porque puede ser que haya tenido angina y tenga una FEBI chiquita, pero puede ser por otra causa, ¿cierto? Sí. ¿Y cuál sería el innovador? ¿Cuál sería el tratamiento innovador? Como como la rebas o como el tratamiento ¿Cuál innovador. sería el procedimiento que no es el estándar de oro? Tú dijiste que sería el Sí. cateterismo, es el estándar de oro. ¿Cuál sería este procedimiento innovador? ¿Cuál sería la prueba que tú quieres hacer? Pues tal vez sería un calcio score, una tomografía para ser menos invasivos. Y lo comparo contra un ATAC, ¿no? Sí, pues sí, es un ataque para ver ¿Sí? Muy bien. Sí. Y entonces a todos los pacientes que van a entrar, a todos les tengo que hacer cateterismo y a todos les tengo que hacer angiotac, ¿cierto? Sí. No se me puede salir ninguno y a todos queda ahí. Muy bien, creo que ya quedó con estos ejemplos. ¿En qué casos no puedo hacer pruebas diagnósticas? ¿En qué casos podría no hacer pruebas diagnósticas? Estimado Jesús. Jesús Mena. O Carlos Espinosa. Ay, Carlos, nada más te metiste, pero... Anet. En Tuxtepec, de la Universidad de... Anet, qué bueno que sí estás con nosotros. Gracias. Anet, muy bien. Mande. ¿En qué casos no puedo hacer pruebas diagnósticas? Así como lo estamos planeando. Sino que tendría que hacer estudios pronósticos. ¿En qué casos no puedo hacer pruebas diagnósticas? ¿Tú qué especialidad tienes? Cardiocirujano. Igual cardiocirujana. Muy bien. ¿Alguien de gineco? ¿Sí? Cardiocirujano. ¿No? Muy bien. ¿Qué te parece hacerle biopsias a personas que no requieren biopsia? No, sería aumentar la morbilidad o la mortalidad de un paciente que no es necesario. Ok. Y a ver, vamos a pensar este tipo de estudio. Tengo un montón de señoras que puede ser que les dé cáncer de mama, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué crees que les voy a hacer? Pues exploración física es lo menos invasivo y... Ok. Ok. O bueno, ya habíamos quedado con la mastografía, no era sensible y específico, entonces... pues eso, no. eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy, que lo que acabas de decir es un exabrupto, porque no conoces cómo se hacen los estudios de prueba diagnóstica. Isis, ahorita vas a ver por qué, estimada. Ahorita vas a ver por qué dijimos eso. Le voy a dar la palabra a Isis, pero no te vayas. Sí, Isis. Otro ejemplo que se puede tener es, por ejemplo, un paciente con CIB, con hipertensión pulmonar. ¿Cuál es la puerta de entrada? ¿Cuál sería la puerta de entrada? Venga. ¿Cuál sería mi sospecha diagnóstica? ¿Pacientes con qué? Hipertensión pulmonar. Pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Ajá. Ajá. Y se le va a hacer el estudio a todos los pacientes con CIB. Tengo pacientes que tienen hipertensión pulmonar, ¿sí? Y entonces tengo pacientes que tienen presiones bajas. ¿Cuál sería la presión más bajita para llamarla hipertensión pulmonar? 35. Que tenga 35 milímetros de mercurio o de agua. Sí, de mercurio. Tienen 35 milímetros de mercurio. ¿Y cuál sería el más grave de estos que tienen hipertensión pulmonar? Los que llegan a presiones sistémicas. O sea, igual 90. 90 de hipertensión. Tengo a todos, prácticamente a todos aquí. Incluso podría tener sanos, ¿sí? Ajá. Pero esto se le llama espectro de la enfermedad. Muy bien, ¿y qué le voy a hacer a todos estos pacientes? No se vale que meta solo a los más graves. No se vale a los que llegan y... ¿Qué tiene, señor? No, porque ahí sería agua pasa por mi casa, ¿no? Cate de mi corazón. ¿Sí se entiende? Ajá. Entonces Sí. tengo que meter a todos. Muy bien. ¿Y ahora qué les voy a hacer? ¿Cuál sería el estándar de oro? El estándar de oro es que aquí es o sea, a ellos se les realiza la medición por cateterismo. Cateterismo. Voy a meter a todos los sujetos. Así, oye, pero ni me siento tan mal. Pues usted se aguanta, mijo, ¿no? Usted se aguanta porque se aguanta. Porque aquí, ¿no? Aquí hacemos aquí le vamos a hacer un estudio y a todos les vamos a hacer cateterismo.
Ajá. Ajá. Y entonces en estos se planea hacerles biopsia para saber qué grado de daño pulmonar tiene. O sea, les hago cateterismo y además de cateterismo le hago biopsia, ¿sí? Ajá, sí. Muy bien. Ese sería el estándar de oro. Uy, Em, ¿qué les parece, no sé. Jackie? ¿Qué te parece, Jackie? Imagínate, tienes 35 de presión pulmonar y te meten a hacer cateterismo. Ay, ay, ay. ¿Qué te parece? Dice, bueno, señor, buenas tardes, va a participar en mi estudio, ¿no? Y le vamos a hacer una biopsia pulmonar. Aquí el punto sería, yo creo que al que se le tendría que comparar sería la biopsia, porque aquí es la duda que tengo. A ese tipo de pacientes no se les podría realizar la biopsia. ¿Por qué no? Bueno, sí se puede, pero no sería indicable. Ético. O sea, ético, ajá. No sería para nada ético. Ok, muy bien. Entonces, ahora tengo aquí las manos levantadas de Jacqueline y todos, ¿no? Ahora, Jackie, te doy la palabra a ti. Entonces, hay estudios en los cuales no sería ético llevarlos a cabo. ¿Se entiende esto? Hay estudios que no sería ético hacerle biopsias a todo el mundo, aunque fuera el estándar de oro. ¿Qué otro tipo de estudio sería ese caso, Jackie? Ay. Jackie. Sí, Jackie, ¿tienes la mano levantada? Oye, Aldo Feria. Ah, sí, Jacqueline, solo que no te escuchamos, ¿eh? Tienes el micrófono apagado. ¿Tienes el micrófono apagado o algo estás diciendo, pero no te escuchamos, Jackie? No, Jackie, no tienes el micrófono apagado. Juan Carlos Arroyo. Doc, yo le quiero preguntar aquí las pruebas en las que no se tiene que hacer una intervención, por ejemplo, todas las herramientas para detección de patologías. A ver, También, dime uno. ¿mande? Un A ejemplo. ver, cuéntanos. Ajá. Un ejemplo. Por ejemplo, tenemos a los pacientes que requieren cuidados paliativos. Todos estos Ok. pacientes tener muchas enfermedades. Ok, solamente tengo sospecha, son pacientes que tienen sospecha de que pueden requerir cuidados paliativos. Así es. Ok. Todos Y estos entonces aquí pacientes tendría que tener todo el espectro de la enfermedad. Como cuál paciente enfermedades. sería uno que no sale con Polish, no requiere cuidados paliativos, le puede ir bien en su casa? ¿Cuál sería el ejemplo? Ok, todos los pacientes que tengan criterios de terminalidad, que pueden ser las últimas etapas de cualquier función orgánica. Dime uno que sea muy leve. Dime uno muy leve. Enfermedad renal crónica con tasa de filtrado menor a 15 podría entrar. Ok, enfermedad renal crónica, pero también podría irse a su casa, ¿cierto? Sí. Ok. Pueden ser ambulatorios, no necesariamente hospitalarios. Aquí el punto es definir si el paciente ya requiere cuidados paliativos o no. Ok, pero ese está muy leve. ¿Y cuál sería uno que sí requiere cuidados paliativos, que cualquiera de nosotros puede decir, ese ya manda los cuidados paliativos? Un paciente que está en una etapa final de la vida con criterios de agonía o preagonía que va a fallecer en 72. Échamelo, dímelo. Sí, pues un paciente que ya tenga... ¿Sea de pulmón? Ajá, todo el tipo de cáncer puede entrar en cuidados paliativos. O ya un CA terminal. Aquí el punto es que son muchas enfermedades las que pueden entrar. O sea, todo el tipo de cáncer, cardiovasculares, renales, y son diferentes espectros de enfermedad. El criterio es que sea la enfermedad avanzada, progresiva, o que esté en una etapa terminal de la enfermedad. Bien, Juan Carlos. Nada más es porque estamos intentando hacer ejemplos. Pero está bien, no te puedes sacar ningún ejemplo. Voy a poner yo uno, a ver si no me regañas. Voy a poner un cáncer estadio muy avanzado. Voy a poner, ni siquiera soy oncólogo, entonces voy a poner un cáncer estadio Con metástasis. 7, ¿no? Metástasis y ya muy gacho, ¿no? Ok. ¿Sí? Sí. Porque no te puedes sacar a ti ni un ejemplo, pero bueno, ya puse este. Ok, ¿cuál va a ser el estándar de oro? El criterio de terminalidad,
Ese es... ¿Cuál sería el criterio de cuál sería ese? ¿Ese ya está avalado por todo el mundo? Y que la enfermedad ya está avanzada. Es que ese lo sabe todo el mundo, ¿sí? Sí, es el que está en la normativa, por decirlo así. La normativa. Acuérdate que nosotros somos científicos, no normativos, ¿eh? Entonces, todo lo que tenga que ver con normatividad, aquí nosotros en el mundo científico decimos, blah, blah. Okay. Son gente que no estudia, no hacen nada, entonces, no. Entonces, el criterio de terminalidad quiere decir que ya fue cotejado, ha sido utilizado, etcétera, etcétera, ¿sí? Está avalado científicamente. Criterio de terminalidad. Y ahora, ¿cuál va a ser el innovador? ¿Contra qué lo quieres comparar? ¿O contra qué lo podrías comparar? Contra una prueba que se llama, ¿cómo se llama? Espérame, déjame acordarme, ya se me olvidó. ¿Qué te parece si le ponemos el score de Juan Carlos? Ok. Y entonces aquí tendrías que decir el score de Juan Carlos, ¿por qué esta prueba es mejor que el criterio de terminalidad? Ay, pues fíjate que el criterio de terminalidad, pues está muy buena la prueba, pero es tardadísima, es muy difícil de aplicar, es como hay que tomar un curso especial para tomarlo, hay que pagar por ello, etcétera, etcétera. Entonces el score de Juan Carlos es más rápido y más fácil. Por eso habría que hacerlo, ¿sí? ¿Sí se entiende? Sí. Y el desenlace es obviamente el criterio de terminalidad medido como la prueba normal. Pero lo que quería decirles, a donde quería llevarles, es que hay algunas pruebas. ¿Eso responde a tu pregunta, Juan Carlos? Sí, aquí nada más es porque los criterios, digamos que vamos, así como usted dice, a encontrar al paciente ya en la etapa muy avanzada, y la idea es una prueba diagnóstica que identifica al paciente en una etapa más temprana de la enfermedad, claro, para poder definir cuándo inicia ese cuidado paliativo. Así es, que me permite discernir. Pero a donde los quería llevar, amigos, era a definir en qué momento no puedo hacer pruebas diagnósticas, Carlos Abel. Y entonces, Carlos, no puedo hacer pruebas diagnósticas, por ejemplo, en el caso de las mujeres con sospecha de cáncer de mama, ¿no? Entonces, tengo mujeres con sospecha de cáncer de mama. Y entonces, ¿cuál sería el estándar de oro? Vamos a preguntarle a una cirujana a ver si sabe cuál sería el diagnóstico, el estándar de oro para diagnosticar cáncer de mama. Ya sé que no eres cirujana pero más o menos algún conocimiento ¿te queda? Pues sería la biopsia, un estudio patológico, claro, sería el estándar de oro. Ok, pero si tengo esta señora que tiene una lesión pequeñita, ¿tú crees que le podríamos tomar biopsia? No, porque sería más invasivo para poder, bueno, supongo que para tomar el tejido sería más o sea, si es muy pequeña la muestra, es más dañino que el beneficio que se le podría dar. Y entonces, muchas de las ocasiones nos encontramos con colegas que dicen, ay, la mastografía tiene una sensibilidad de tanto. Y tú dices, ¿qué? ¿Pero de qué me estás hablando? Pero ese estudio simplemente es imposible. ¿Por qué es imposible hacer ese estudio? Bueno, porque tendría que tener una sospecha de cáncer de mama. ¿Y quién tendría sospecha de cáncer de mama, Isis? ¿Quién sería una candidata? Híjole, pues toda aquella señora o señorita, ¿no, Isis? Mayor de 40 años. Porque las lesiones son tan pequeñitas que puede ser que las queramos detectar a tiempo. Hasta la señora que tiene una bola enorme, ¿no? Aquella tiene cambios en la mama. A las dos les tendríamos que tomar mastografía y a las dos les tendríamos que tomar biopsia. La pregunta es, ¿dónde le tomo la biopsia si no tiene una lesión como tal? ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Y entonces aquí es donde decimos, híjole, pues esta clase era muy oportuna, porque cuando dicen, ay, pues es que la sensibilidad y la especificidad de la mastografía, la sensibilidad y la especificidad de la clínica, de tocarse, del autocuidado. Y entonces nosotros hacemos esta reflexión, ¿cómo hiciste el estudio? ¿De qué me estás hablando? Y entonces encontraríamos que no tiene una limitante. Sí, aquí tengo una mano levantada. ¿De quién es? Mía. Marianita. Hola, doctor. Creo que justamente esto es pertinente para
un protocolo en el que me invitaron a participar y no había entendido muy bien el objetivo, y es determinar los pacientes de riesgo promedio de cáncer de colon que tienen una prueba FIT positiva. La prueba FIT es una prueba inmunofecal previa para determinar quiénes son candidatos a una colonoscopia diagnóstica. Ok, entonces tengo primero, bueno, tengo a este paciente que tiene prueba FIT positiva, ajá. ¿sí? Que puede tener muchos o poquitos datos clínicos, ¿cierto? Sí, riesgo promedio es ver qué pacientes justo que tienen el riesgo promedio, o sea, en realidad ni siquiera hay una sospecha en la enfermedad, simplemente que cumplan con estos criterios de riesgo promedio. ¿Quiénes de ellos tienen prueba FIT positiva y quiénes son candidatos a esta colonoscopía? Y está bien porque justo pues, la colonoscopía ya es invasiva, pues pasamos primero por este tamizaje, y también me gusta que está correlacionado con que hicieron un estudio de la capacidad de colonoscopías particularmente en la Ciudad de México, y entonces se podría cumplir con pues, la cantidad de pruebas que se necesitan para diagnosticar. Y entonces sería biopsia contra colonoscopia, ¿o cuál sería el estándar de oro? Ajá, sería colonoscopía y, bueno, más bien, yo entendí primera prueba o primer criterio sería prueba FIT positiva, y a partir de los que tengan positiva, ellos serían los candidatos para colonoscopía. Es decir, no les haga colonoscopía a todos los que tengan riesgo promedio, como lo que decía del riesgo de mama, no sería a todos les voy a hacer biopsia, ¿no? Ok, entonces aquí, por ejemplo, podría ser, pero aquí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Ajá. Porque lo que tengo que hacer es, me queda claro que va a ser la prueba FIT positiva, como en el COVID, que sería, tengo pacientes con COVID, con sospecha de COVID, y a uno les hago prueba rápida y a los otros les hago PCR. Ajá. ¿Sí? Aquí no se valdría solamente agarrar a los positivos de la prueba FIT. Ok. ¿Sí? Si agarro solamente a los positivos de prueba FIT y voy a buscar a los de colonoscopia, no tendría todo el espectro de la enfermedad, ni tendría positivos y negativos. Solamente tendría puros positivos. ¿Sí? Ajá. Sí. Mira, ¿qué te parece si lo vemos aquí con tablitas de 2x2? A ver si lo explicamos un poquito mejor con tablas de 2x2. ¿Te parece? Sí. Buenísimo. Muy bien, entonces, ahora vamos al capítulo. Entonces, dentro de los estudios de proceso, como habíamos platicado ahorita, hay de control de calidad, hay de variabilidad interobservador, hay de estudios pronósticos, hay de estudios espectrales, de espectro de la enfermedad, etcétera, etcétera. Los que vamos a ver ahorita solamente es un grupo chiquito de prueba diagnóstica, ¿sale? Y entonces, lo primero que tendríamos que decir es que en estos estudios de prueba diagnóstica tenemos esta tablita de la tablita de 2x2. Y entonces, en la tabla de 2x2, lo primero que tendríamos que entender, ya que hicimos el diseño arquitectónico y dijimos que tenemos que tener todo el espectro de la enfermedad, que es la selección del universo de pacientes, ahora tendríamos que pensar ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, los que tengan biopsia, todos los que tengan biopsia, tanto positivo como negativo, van a entrar a esta parte de arriba y van a quedar acá, ¿sí? Y en este caso, los que tengan prueba FIT va a quedar de este lado. Entonces, hace ratito nos decía, ¿tiene que tener prueba FIT positiva? No, son pacientes que deben de tener prueba FIT positiva y prueba FIT negativa. Y más o menos tendríamos que buscar ensamblar el estudio con por así decirlo, con la prevalencia de la enfermedad. ¿Cuál sería la prevalencia de la enfermedad que estamos buscando? ¿Es la biopsia para detectar qué? ¿Qué estoy intentando detectar? Cáncer colorectal. Ok, ¿cuál sería la prevalencia del cáncer colorectal? Uy, ¿Tú te dedicas a eso o no le haces al cáncer colorectal? no, de hecho no, o sea, solo tengo el dato que la reducción de cáncer colorectal es del 12% en relación con la población que no ha sido tamizada. Ay, bueno, entonces vamos a necesitar a alguien que nos ayude. Alguien por ahí que nos ayude, que sea muy inteligente, que tenga computadora. Isis Meléndez, alguien que sepa algo de cáncer colorectal. ¿Alguien sabe de alguien de eso? Cirujano, oncólogo, nadie. Adiós. Carlos Abel, ¿tú sabes algo de cáncer colorectal? Saide, no. Ay, bueno, está muy difícil.
Bueno, pensemos que este cáncer colorectal, la presentación fuera de 1 en 100. 1 de cada 100 pacientes que tiene estas alteraciones, esta sospecha, va a tener cáncer colorectal. Entonces, aquí necesitaríamos tener por lo menos unos 3,000 pacientes. ¿Por qué 3,000 pacientes? Bueno, pues necesitaría tener unos 3,000 pacientes porque como es 1 en 100, pues entonces tendría que tener aquí por lo menos unos 30 canijos. 30 canijos con biopsia positiva, ¿sí? Si yo lo hago, si yo bajo esa prevalencia, entonces puede ser que los datos que estén aquí estén inflados, ¿sí? Entonces, eso sucede mucho en los hospitales de tercer nivel. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es que en este caso, lo que aparece en esta columna A más C es la prevalencia de la enfermedad. En este caso, la prevalencia de la enfermedad fue del 11%, ¿sí? Entonces, ese sería como un primer escenario, que la suma de A más C es igual a la prevalencia de la enfermedad. ¿Queda claro esto? ¿Por qué? Porque fueron los detectados de manera positiva con la biopsia. Y los que queden en la otra columna, que sería 185 de 175, luego entonces, esos serían los que son negativos, es decir, los sanos. Entonces aquí lo que tenemos son 2 columnas claramente descritas, o dos celdas claramente descritas. La celda número 1 sería esta de aquí, que sería la A, que serían los verdaderos positivos, los que la prueba detectó, la prueba innovadora detectó y fueron positivos a la biopsia. Y los otros que nos interesan son estos otros de aquí abajo, que son los verdaderos negativos, es decir, que la prueba FIT no dijo que estaban sanos y que verdaderamente estaban sanos. Aquí, estimada, estimada Mariana, queda la importancia de que tú incluyas FITs negativos al estudio. ¿Ya viste? Ok, sí. Y que además incluyas muchos pacientes que sean FITs negativos. Ok, de acuerdo. ¿Sí? Porque si no estarías elevando la prevalencia de la enfermedad. Y aquí empecemos a pensar si ustedes conociendo este estudio, se dejarían hacer un estudio de prueba diagnóstica para mastografía, es decir, que no tenga nada y que aún así les hagan biopsias. ¿Cómo le harían la biopsia? ¿Cómo harían esa, Paula? Bueno. ¿Sí, Paula? No, pues no se podría porque no tendríamos qué tejido tomar la muestra. ¿Y qué te parece este otro estudio para cáncer de ovario con CA-125? Pues mejor porque ese nada más no es invasivo, nada más es la toma de la muestra sérica. La respuesta sigue siendo no correcta, porque tendría que tener la biopsia de cáncer de ovario, de cáncer de ovario para compararlo en el control, y tendría que tener CA-125 de este lado, ¿sí? Sí. De este lado tendría que tener CA-125 presente ausente. Entonces, si escuchan la sensibilidad del CA-125, eso es una tomada de pelo. ¿Y qué te parece de cáncer cervicouterino? ¿Cuál sería el estándar de oro? La biopsia también. Ahí quizás podría haber más estudios. Ahí quizás podría ser más factible, porque podría tomar biopsias de cervix a todas las señoras, ¿sí? Y contrastarla contra el Papa Nicolau. ¿Ok? Ahí sí podría ser más fehaciente el estudio. ¿Ok? Pero entonces, aquí lo primero que quiero es que agudicen su mente para que puedan decir en qué casos sí se pueden hacer estudios de prueba diagnóstica y en qué casos no se pueden hacer estudios de prueba diagnóstica. Muy bien. Una vez que tengo esto, tengo esta sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y valores predictivos negativos. Ahora, pensemos, voy a poner un ejemplo que sí se puede hacer. Entonces, el ejemplo que sí se puede hacer es pacientes con COVID-19. Y entonces, en estos pacientes con COVID-19 o con sospecha de COVID-19. A Eli, que mande a Eli. En nuestros pacientes con sospecha de COVID-19, lo que voy a intentar hacer en este caso es, ¿cuál sería el estándar de oro? La PCR. RT-PCR, muy bien. Y entonces, ¿y cuál sería la prueba innovadora?
¿Cuál les gusta? Antigénica. Antígeno. La de antígeno, una prueba rápida de antígeno. ¿Sí? Y entonces aquí tendría prueba rápida de antígeno que sean positivos y negativos. Y voy a tener prueba a esos mismos pacientes de una nariz le tomo la prueba y en la otra nariz le tomo la otra. ¿Sí? ¿Sí queda clarísimo este estudio? Muy bien. Y entonces tendré aquí estos valores que son sensibilidad, que está aquí la fórmula, y especificidad que está del otro lado. Vamos a intentar analizar qué es lo que dice esta sensibilidad para la prueba rápida. ¿Qué significa la sensibilidad? Dice ahí sensibilidad del 59%. ¿Qué significa sensibilidad? ¿Qué les dice a ustedes? Se ¿Qué fue lo supone, que leyeron? bueno, ahí en el artículo que leímos decía que la sensibilidad corresponde a la, digamos que a los pacientes que son positivos a la prueba, o sea, y que verdaderamente son positivos a la enfermedad. Es decir, el porcentaje de pacientes que son verdaderamente positivos Muy a la bien, enfermedad. muy bien. Aquí lo que habla lo que está estudiando la sensibilidad es el desempeño que tiene la muestra, que tiene la prueba rápida para detectar enfermedad a los enfermos. ¿Sí? Pero aquí la palabra clave es el desempeño de la muestra, de la prueba rápida en este caso, para detectar enfermedad. ¿Se entiende? Sensibilidad lo que estudia es qué tan buena es esa prueba. ¿Sale? Y si fuera una prueba del 59%, ¿qué dirían ustedes? ¿Es buena o mala? ¿Les gusta o no les gusta? No, no es Pues tan bueno. es un volado, ¿no? ¿Un volado? Un volado sería un 50%, ¿no? Sí, casi igual que un volado. Poquito más que un volado, ¿no? Imagínense que lleguen con un médico y les quiera hacer una prueba, un estudio, les diga, muy bien, buenos días, señora, señor, ¿a quién tengo por aquí? Déjame ver. Señor Eduardo Mendoza, le vamos a hacer una prueba de próstata. Y que saque una moneda el doctor y diga, buenos días, sí. Tire la moneda. Uy, señor Eduardo Mendoza, usted tiene cáncer de próstata. Pásele por acá. ¿Qué opinarías de ese médico? Pues es muy mala prueba, por supuesto. ¿Sí? ¿Y por qué si se dejan hacer tacto rectal y se hacen pruebas los mandan a hacer pruebas de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa prueba? De antígeno embrionario. Antígeno prostático específico. ¿Has oído hablar de eso? Sí. Estás llegando a edad de merecer, entonces pásele para acá, vamos a hacerle su prueba de antígeno prostático específico. ¿Qué tal, eh? Bueno, lo que sucede es que a veces hay pruebas que cuando son utilizadas en salud pública, puede ser que necesitemos pruebas que sean sensibles, que sean muy específicas. Es decir, ¿qué significaría que fuera específico, estimado Edmundo Rivera? Pues es la capacidad que tiene la prueba para detectar a los que no tienen enfermedad. Es la capacidad que sanos. tiene la prueba para detectar que no tenga enfermedad. Entonces yo te hago una prueba y te digo, bueno, usted está sano. Ay, gracias, doctor. Como en este caso, ¿no? Entonces, en este caso tiene una capacidad de 94%. ¿Qué pasaría en este ejercicio que estamos haciendo? Si Pues la que prueba si tuviera sale un la prueba, 94% de especificidad. que si tengo una prueba negativa pues es muy poco probable que no esté enfermo, pues. ¿Ok? ¿Cómo le dirías tú a tu paciente? Pues que está bien, que no es necesario hacerle algún otro estudio. Usted está muy bien, salió la prueba negativa, no es necesario hacer ningún otro estudio, ¿ok? ¿Sí? Para eso utilizamos a veces pruebas que son altamente específicas. Entonces, especificidad es para una prueba. Necesitamos el artículo. ¿Sí? Ok. Pero cuando nosotros estamos buscando cuál es el desempeño de la sensibilidad y de la especificidad, solo es para seleccionar qué prueba le voy a hacer.
¿sí? Porque cuando regresa el paciente, entonces yo le tengo que decir otra cosa. ¿Y qué es lo que le digo cuando regrese el paciente? Cuando regrese el paciente, lo que voy a hablar es de la probabilidad de que tenga el paciente la enfermedad. Entonces, sensibilidad es el desempeño de la prueba para detectar a los enfermos y especificidad es el desempeño que tiene la prueba para detectar a los sanos. Pero una cosa distinta es que yo le mando a hacer el estudio al paciente y el paciente regresa. Y cuando regresa el paciente, entonces sí cambian las cosas. Eso le llamamos valor predictivo positivo. ¿Alguien entiende cómo podríamos utilizar este valor predictivo positivo? ¿Alguien podría hacer un ejemplo de un valor predictivo positivo? Marifer Galindo. Sí, pues se supone que el valor predictivo positivo es la capacidad de la prueba para detectar a los que sí están enfermos. No, Marifer. Otra vez te repito. Sensibilidad y especificidad evalúan la prueba. Y valor predictivo positivo es la probabilidad de que mi paciente tenga la enfermedad. ¿Ves el cambio de chip, Fer? Sí. Sí, o sea, esto no te habla de la prueba como tal, sino de la posibilidad de que el paciente De la esté probabilidad. enfermo. Aquí le cambiamos el nombre. No le ponemos posibilidad, le decimos la Probabilidad. Valor predictivo positivo. La probabilidad de que mi paciente tenga la prueba positiva. ¿Sí se entiende, Fer? Sí. Alfredo, tenías la mano levantada. Sí, los valores predictivos dependen de la prevalencia de la enfermedad. Los valores predictivos dependen de la prevalencia de la enfermedad, sin duda, eso lo vamos a ver en un momento más. Sí dependen de eso. Pero antes de que digas esa palabra, dinos, ¿qué son los valores predictivos positivos? ¿En qué momento de la consulta los usas? La probabilidad de que un paciente salga positivo a una prueba que yo estoy esperando hacerle. Ok. ¿En qué momento de mi práctica clínica utilizo sensibilidad de especificidad? Pues esas se utilizan siempre porque esas dependen solamente de la prueba. Ok, no. Casi siempre lo utilizamos cuando yo le voy a mandar el estudio al paciente. ¿Sí? Cuando yo estoy teniendo una sospecha diagnóstica y le mando a hacer estudios. ¿Sí? Un ejemplo contrario a esto podría ser lo que pasa acá en el Hospital de Pediatría, ¿no? Acá en el Hospital de Pediatría, lo que sucede es que aquí hay un ingreso y le toman BH, química sanguínea, electrolitos séricos, proteína C reactiva, procalcitonina y de una vez cruce. ¿Qué pasó con eso? Pues fuimos a pescar, ¿sí? Cuando uno está en una consulta y tiene una sospecha diagnóstica, lo que sucede es que yo voy a intentar probar que ese paciente tiene o no tiene la enfermedad. ¿Me explico? ¿Sí, Pablo? Buenos días. Una pregunta, algo un poco más sencillo, no sé si se puede representar. Sería con el valor de la glicemia para los pacientes diabéticos. Es decir, yo sospecho que tiene diabetes, le hago una prueba y si es que el valor es por encima del valor de corte, yo asumo que es verdad. Pero también pueden haber falsos negativos. Falsos positivos. Sí. Pero no le ando mandando pruebas a todo el mundo, ¿sí? O sea, no pongo un kiosco afuera del metro y empiezo a tomar pruebas. A ver, pásele, véngase a tomar su prueba. No. No. Sino que yo soy clínico y veo cómo está el paciente, veo cuál es su índice de masa corporal, veo cómo está, si tiene polidipsia, polifagia, poliuria, si tiene antecedentes de pacientes diabéticos. Y a ese le pido el estudio. ¿Sí? Sí. ¿Y qué estudio le pido? Pues mira, ¿sabes qué? Que le voy a pedir una glucosa en ayuno. ¿Sí? Porque ya tengo la sospecha. Cuando yo le pido la glucosa en ayuno, lo hago porque conozco cuál es la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Y ya que se va el señor corriendo y regresa con la prueba en la mano, entonces ahí valoro cuál es el valor predictivo positivo y cuál es el valor predictivo negativo. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto?
los dos momentos de la consulta en donde utilizo los dos por separado. No son lo mismo. Valor predictivo positivo y negativo lo ocupo para interpretar el estudio que me trae con los resultados en la mano. Viene corriendo el señor y aquí están mis resultados, doctor. ¿Me los puede interpretar? Sí. No interpreto la sensibilidad y la especificidad, sino que interpreto los valores predictivos positivos y negativos. Sí, aquí tengo dos manos levantadas. Venga. Pau Grajales. Pues yo creo que a lo que queríamos llegar es que al paciente que tiene factor de riesgo o la sospecha del diagnóstico, ocupo la sensibilidad y la especificidad para hacer la prueba. Para saber qué prueba le voy a mandar. En cambio, si el paciente ya tiene la enfermedad o síntomas de esa enfermedad y ya regresó conmigo, entonces hago valor predictivo positivo o negativo para ver si ahora este paciente que está enfermo tiene la positividad. Bravo, muy bien. Entonces, en esta prueba, Nidia Elizabeth Padilla, el valor predictivo positivo, ya el doctor le mandó a hacer el estudio. Dijo, bueno, pues es un estudio que tiene un valor predictivo muy alto, le voy a mandar a hacer el estudio. Y chin, el paciente regresa y es positivo. ¿Qué le digo? Chin. Pues ya se le hace el diagnóstico y se le da el tratamiento. Aquí tiene 57% de valor predictivo positivo. ¿Qué significa 57% de...? No, también igual es un volado, ¿no? Cuando es casi el 50 es como de... ¿Y qué le dices? ¿Qué le dices al paciente? Pues en la mayoría dan el tratamiento y... Aquí le dan la mayoría... No, Nidia, ¿tú qué le harías a este paciente? No, pues se tiene que repetir la prueba. Ay, señor, fíjese que la prueba, mire, la prueba De costó glucosa, 5,000 ¿no? pesos. La prueba costó 5,000 pesos y salió positiva. Ay, pero mire, bueno, pues, ¿qué le digo yo? Pues hay que hacerse otra prueba, una más, ¿sí? ¿Con datos clínicos? Una con mayor sensibilidad, sí. Sí, vamos a hacerle otra prueba con mayor sensibilidad. ¿Qué crees que te va a decir el paciente? Te va a decir, Isis. Pues yo creo que se tendría que mandar a hacer otra prueba. Otro médico también podría ser. No, ahí es cuando utilizamos las razones de verosimilitud para ver qué tanta ponderación. Todavía no. Apenas vamos en valores predictivos positivos. Ahora, valores predictivos negativos. ¿Qué le dirían a este paciente? Entonces ya regresa el paciente, ¿no? Nidia, ya regresa el paciente y ¿qué crees? Fue negativo. Uf. O sea, tú ahí respiras, ¿no? Te regresa la prueba y fue negativa. Ay, gracias a Dios. ¿Qué le voy a decir? Valor predictivo negativo. Es que el valor predictivo es, bueno, salió negativo. Sí, ya salió negativo. Regresó el señor, salió negativo y sí. ¿Qué le voy a decir? Pues ahí tendríamos que volver a checarlo en un tiempo. No, mira, ahí dice 95%. ¿Ya viste? Sí. Que es negativo, ¿no? Que es negativo. Ahí te salvas, dices, no, hombre, señor, no, qué bueno que le hicimos la prueba. Y entonces ahora sí le puedo decir que, pues es negativa la prueba, puede usted ir por el mundo tranquilamente y seguir su vida. Y entonces, los valores predictivos positivos es la probabilidad de tener la enfermedad si la prueba sale positiva. Si la prueba sale positiva. Y valor predictivo negativo es la probabilidad de tener la enfermedad si la prueba es negativa. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sale? No, perdón, me quedó como una duda. Entonces, valor predictivo negativo es la probabilidad de no tener la enfermedad si la prueba es negativa. Así es. Sí. Ok, o sea, uno como que acepta la enfermedad y otro la descarta. Exacto. Por decirlo de alguna manera. Muy bien, sí. Y cuando yo voy a escoger qué prueba le voy a hacer, la escojo a partir de sensibilidad y especificidad. ¿Sí? Cuando yo estoy buscando, a ver qué prueba le hago a mi paciente, la busco a partir de la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad y la especificidad no se modifican por la prevalencia de la enfermedad, pero los valores predictivos positivos sí. Es decir, depende de dónde lo haga, es que voy a tener estas variaciones. Como puede ser que eso se pueda modificar, entonces
lo que se ha realizado es una cosa que se llama razones de verosimilitud. Y la razón de verosimilitud o likelihood ratio es algo muy sencillo. ¿Alguien se sabe la fórmula? ¿Alguien leyó la fórmula de las razones de verosimilitud? La sensibilidad es entre 1 menos especificidad. Bravo. Entonces, es la sensibilidad, ¿no? Entonces, la probabilidad de que salga positivo entre la probabilidad de que salga negativo, entre 1 menos especificidad. ¿Sí? Entonces, estoy ponderando que las pruebas tienen que ser sensibles y específicas. Regresemos a la prueba ¿qué habíamos dicho? De antígeno prostático específico. La prueba de antígeno prostático específico tiene una sensibilidad del 90%, ¿cierto? Y tiene una especificidad ¿de cuánto? Del 20%. Si yo hago esta prueba, entonces la razón de verosimilitud sería 90 entre 0.80. ¿Están de acuerdo? 1 menos 0.20 es igual a 0.80. ¿Sí? ¿Sí les queda? ¿Hasta aquí vamos bien? 90 entre 0.20 menos 1 menos 0.20 es igual a 80. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Y entonces aquí tenemos una razón de verosimilitud ¿de cuánto? 1.12. ¿Cuánto? 1.12. 1.12. Ahora vamos a intentar darle el golpe. ¿Qué significará este 1.12? ¿Les parece bien? Bueno, si no les parece bien, no importa, porque yo voy a seguir dando la... No, es cierto. Ay, un chistorete de estudiante. Chistín de estudiante. Ok, entonces tenemos a los pacientes y aquí tenemos esta que se llama nomograma de Fagan. El nomograma de Fagan tiene 3 apartados. Tiene esta columna que está aquí. ¿Alguien sabe qué columna sería esta primera? ¿Alguien lo leyó? Juan Carlos Arroyo. La de la probabilidad preprueba o... Ajá. O La probabilidad preprueba o la prevalencia de la enfermedad. La prevalencia de la enfermedad. Y la prevalencia de la enfermedad puede variar, ¿cierto? Pensemos en cáncer de próstata. ¿A quién le da más cáncer de próstata? Claro, ya sea a los hombres, pero no. Mayores de 50 años. Y una persona de, ¿qué te parece? De 25 años, ¿qué probabilidad tendrá? Bajita, ¿no? Muy baja, ¿cierto? ¿Se entiende? Sí, aquí. Ahora, ¿qué probabilidad tendrá un cuate de tener cáncer de próstata que tenga 60 años? No 50 años, porque yo acabo de cumplir 50 y ya me da miedo, y entonces ya está. Empiezo a manchar mis zapatos y digo, ay, no, por favor, no, que no me pase eso. Pero, ¿qué probabilidad tendrá alguien de 60 años tener cáncer de próstata? ¿Alguien sabe de eso? ¿María Fernanda? No, doctor, pero deje. ¿Cuál es la probabilidad de tenerla? A ver, búsquenla por ahí. ¿Alguien no ve pacientes así sanos, adultos, que les dé revisión? ¿No? ¿Nadie? ¿Amigos? Edmundo, ¿tú no ves? ¿Tú a qué te dedicas, Edmundo? Anet, ¿tú ves? Medicina interna, doctor. Ay, pues tú sí ves cáncer de próstata, ¿no? Sí, no con tanta frecuencia, pero los ve más el urólogo, más bien para valoración. Pero bueno, pero si alguien te pregunta, ¿cómo de cuánto es la prevalencia del cáncer de próstata? ¿Tú qué le dirías? Yo creo que como un 3%. Como un 3%. Entonces, un cuate estaría en un 1% si tiene 25 años y un 3%, ¿no? Si tuviera que. ¿Ok? Esa es la prevalencia de la enfermedad. 3%. Aquí. ¿Ok? La columna inicial es la prevalencia de la enfermedad. Después viene la columna intermedia, que es la de razón de verosimilitud. En este caso, la razón de verosimilitud es de 1.12. ¿Ya vieron? Entonces, yo tendría que poner una X en este 1.12. Aquí. Y tendría que lanzar una rayita para saber cuál es la probabilidad postprueba, que sería
la columna que está de este lado. Si yo les tradujera la probabilidad postprueba y les dijera que estos son los valores predictivos, ¿me entenderían? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque es lo que yo le voy a decir a mi paciente. ¿Cuál es la probabilidad de tener la enfermedad si sale positiva la prueba? Entonces le hago la prueba del antígeno carcino embrionario, ¿no? ¿Cuánto vale la prueba de carcino, la prueba? ¿No? Se lo mando a hacer el estudio. Sí, se va a tomar su biometría hemática sanguínea, su química sanguínea, para hacerle lo que viene siendo el check-up. ¿No? ¿No has visto eso? ¿No? ¿No han oído colegas así? Vamos a hacer un check-up para ver cómo va. ¿Cómo para ver cómo va? Pues para eso no hubiera venido aquí. Voy derecho al laboratorio, ¿no? Pero hay colegas que sí lo hicieron. Y entre ellos le dice, pues vamos a checarle el aceite para ver cómo va, ¿no? Señor, póngase ahí en Pino Suárez como mirando para Icacos, ¿no? Y ya te pones ahí, ponga usted ahí las manitas y le hacen la prueba de antígeno embrionario. ¿Y qué salió? ¿Cuál es el resultado? Lanzo esta línea, ¿ya vieron? Lanzo esta línea que va desde el 3% de probabilidad de tener el cáncer y me queda en ¿cuánto? 5%. Sí, 5%. ¿Qué le voy a decir al paciente? Que si tiene una prueba antígeno positiva, tiene un 5% de probabilidades de tener cáncer de próstata. ¡Ay, 5%! Eso quiere decir que ¿cuánto de no tenerla? 5 de cada 100 personas pueden tener cáncer Por eso, de próstata. ¿pero qué probabilidad tengo de no tener la enfermedad? No, 95%. 95%. Pero usted me dijo que era la prueba para... ¡Qué mala onda! ¿Por qué mala onda? Porque pues yo, antes de venir aquí, yo decía que no tenía nada, tenía 99% de seguridad de que no tenía la prueba. Y si me hago esta prueba, voy a seguir teniendo ese 99% de probabilidad de que no tengo nada. Entonces, ¿para qué me hice la prueba? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí. Entonces, esta prueba no tiene ninguna utilidad. Porque solamente le atinaría a 5 de cada 100 sujetos. ¿Qué probabilidad tengo, doctor? Uy, tiene una probabilidad chiquititita de un 5%. Ay, doctor, qué gacho, porque ya me hizo gastar un montón para tener eso. Bueno, pero tómelo por el lado amable, salió bien la prueba. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Se entiende para qué se utiliza? Entonces, lo que decimos es que las razones de verosimilitud, ¿sí? Esas razones de verosimilitud tienen que estar por lo menos por arriba, dependiendo de la prevalencia de la enfermedad, pero tienen que estar por arriba del 5, por lo menos entre 5 y 10. Aquí. Para que yo, si tengo un paciente que ya tiene sospecha de cáncer, vamos a pensar que tenga sospecha de cáncer con un 50%. Con una sospecha de cáncer del 50%, yo le tomo esa prueba y entonces sí tendría una seguridad de que si la prueba sale positiva, tenga un 95% de tener cáncer. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, aquí, con eso, solamente conociendo la sensibilidad y la especificidad de la prueba del antígeno embrionario, nadie en su sano juicio, ni aún estando bajo las drogas más fuertes, le mandaría a hacer ese estudio a nadie, porque no tiene ninguna capacidad de discriminación. A menos que el paciente ya tenga una sintomatología muy alta, vamos a pensar que el paciente tiene unos síntomas muy graves de cáncer de próstata. ¿Cuáles podrían ser estos síntomas? ¿Cuáles podrían ser? Hematuria, que tuviera pérdida de peso. Ya tiene hematuria, pérdida de peso. Ya usa sonda. Ay, no, pues ya usa sonda. Pues. Bueno, un poquito antes. Pues disminución en el calibre del chorro de la orina. Ok. Ese paciente ya tiene más probabilidad de que tenga cáncer, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces vamos a regresar a ese mismo escenario. El escenario de sensibilidad de 0.90 y especificidad de 80%. ¿Ok? Y entonces la razón de verosimilitud es de 1.12. En ese paciente, con una alta probabilidad de tener cáncer, digamos un 80%, si yo le hago esta prueba, ¿en cuánto me va a quedar el resultado final?
en un 90%. 90%. Entonces aquí sí me podría funcionar hacer el antígeno carcinoma embrionario. ¿Sí se entiende? Entonces, el resumen que les quiero hacer. Intentemos hacer un resumen de la clase de hoy. El resumen de la clase de hoy sería: ¿qué son estas canijas pruebas? ¿Qué son estos estudios de proceso? ¿Cuáles podrían ser los estudios de proceso? En resumen, ¿cómo los podríamos definir? Julieta Moreno, de Hidalgo. Son las pruebas diagnósticas. Pueden ser pruebas diagnósticas, ¿ok? Esa fue la más fácil. Ajá. ¿Qué otros estudios pueden ser estudios de proceso? Pruebas de Pruebas control de diagnósticas que calidad. vimos hoy. Claro, control de calidad. ¿Me podrías dar un ejemplo de control de calidad entre los médicos? Habíamos comentado, por ejemplo, la evaluación de los residentes. Claro. Y compararlo con, a lo mejor, no sé, Con tu el mejor adscrito clínico. que ya tiene más experiencia y se hace Ejemplo, una ¿tú a qué te evaluación. dedicas ahí en tu zona, estimada Julieta? JDIS. Yo soy nefróloga. Tú eres nefróloga. Ok, y entonces, ¿qué ejemplo nos podrías dar con un residente? Se me ocurre, aunque no sé si sea buen ejemplo, porque también sería variabilidad interobservador. Al hacer un seguimiento urinario, evaluar una muestra de orina en el microscopio, entonces a lo mejor los médicos residentes que están, pues, o ya aprendieron la técnica, se puede comparar y evaluar con a lo mejor ya, pues, alguien con más experiencia, con un nefrólogo ya que tenga. Bravo. Y pones a los dos juntos, desconociendo cuál es el resultado de la prueba, a los dos los pones a ver si los dos le atinan o no le atinan. Eso se llama capa interobservador. Muy bien, bravo. Muy bien. ¿Qué otro tenemos? Control de calidad. ¿Qué otro puede ser? Doctor, disculpe, no sé, estudios por ejemplo, costo-beneficio. O sea, me viene a la mente de que, por ejemplo, a nosotros nos mandan muchos pacientes para valoraciones preoperatorias, para cirugías electivas en pacientes que están sanos y se les piden a todos, así como dice, electrocardiograma, tele de tórax, tiempos de coagulación, y realmente no tienen, o sea, casi siempre salen normales. Entonces, no sé si esto podría entrar como un estudio de proceso. Sí, claro. En este estudio de proceso que tú estás haciendo mención, ya hay varios estudios de proceso al respecto, en donde se ha visto que que el riesgo cardiovascular, no sirve hacer estas pruebas de riesgo cardiovascular, no predices nada. Pero aquí, en este escenario, está muy interesante porque esos entran para los estudios de marcadores pronósticos. ¿Sí? Marcadores pronósticos. ¿Cómo que marcadores pronósticos? Sí. En este caso yo no tengo estándar de oro, porque tengo este paciente que va a ser sometido a una cirugía. ¿Sí? Y entonces, en este paciente que va a ser sometido a una cirugía, yo le hago un ASA, una prueba de ASA. ¿No? Y entonces le hago ASA y puede salir elevado, puede salir un ASA bajo. Pero no tengo contra quién contrastarlo. No tengo un estándar de oro. Y entonces, en lugar de poner un estándar de oro, lo que escojo es el resultado de la cirugía. En este caso, la mortalidad. ¿Sí? El mismo escenario es para las mastografías. Así hicieron el estudio de mastografías. Pusieron a las señoras que no se podían biopsiar. Entonces, agarraron a todas estas señoras que no se podían biopsiar y las siguieron en el tiempo y vieron si se morían o no se morían. Y lo que se descubrieron es que no había mayor mortalidad. Entonces aquí voy a regresar al estudio que tú estás planteando. El estudio que tú estás planteando es decir, yo soy de medicina interna y ya me cayeron gordos estos cirujanos de que me están mandando a hacer ASAs a cada rato, ¿no? Los cirujanos, dígame si lo opero o no lo opero, a ver si tiene riesgo, ¿no? Y tú, no manches, pues estas pruebas no sirven. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿no? Yo tendría que hacer este estudio de proceso que le llamamos estudios de proceso de marcadores pronósticos, y entonces tendría
pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Yo les hago el ASA. El ASA puede salir que tenga riesgo, ¿sí? A priori, antes de la cirugía, o que no tenga riesgo. Y después se van al quirófano. Los mandas al quirófano muy contentos a todos y lo que se evalúa es si se mueren o no se mueren. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Híjole, pues pueden pasar muchas cosas en el quirófano. Puede ser que sea una sujeta sana, que está perfectamente bien, pero ese día el cirujano había tenido mucha tarea de la maestría, ¿no? Entonces le habían dejado hacer estudios de prueba diagnóstica y hacer un montón de cosas. Y entonces, pues, ¿qué crees que pasó, Anet, con ese cirujano? Pues se quedó dormido, ¿no? Y ya se complicó el asunto, ¿no? ¿A poco no pasa eso, Anet? Cuéntanos. Sí pasa, ¿no? Que puede haber... A veces, esperemos que no, porque pobre paciente. Zafín zafado. Pueden ocurrir muchas cosas en la cirugía, ¿cierto? Eso es lo que quiero decir. Sí. Y entonces, aquí, si nosotros hiciéramos este estudio no vería sensibilidad y especificidad, sino lo que evaluaría sería el riesgo, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? Si el riesgo cardiovascular, si el riesgo, utilizando el ASA, puedo predecir ese riesgo. Si yo encuentro que es de 1.1, yo diría que no hay una asociación como tal, porque aquí lo que calcularía sería riesgo relativo, que lo vamos a ver en próximas clases. ¿Sí? ¿Sí? No todo en estudios de proceso es sensibilidad y especificidad. Sí es cierto que la mayor número de casos tiene que ver con estudios de prueba diagnóstica, pero no todos tienen que ver con sensibilidad y especificidad. Eso es lo que les quiero dejar muy claro. ¿Sí? ¿Sí, sí? Muy bien. Sí, Sigamos gracias. con el resumen. Sigamos con el resumen. Solamente vamos a hablar ahora de prueba diagnóstica. La prueba diagnóstica podríamos dividirlo en una que sería la sensibilidad. ¿Qué sería la sensibilidad? ¿Quién me hace un resumen de sensibilidad? ¿Cómo definirían sensibilidad? Desempeño de la prueba para detectar la enfermedad. Bravo, bravo. ¿Qué tan buena es la prueba? La palabra clave aquí es qué tan chida es esa prueba. ¿La mando o no la mando? Desempeño de la prueba para detectar enfermos. ¿Y especificidad qué sería? ¿Especificidad qué sería? El desempeño de la prueba para descartar. ¿No? Para detectar. Sanos. Para descartar. De la prueba para detectar sanos. Sanos. Muy bien. Ahora sí. ¿Cuál es el valor predictivo positivo? Ahora sí. ¿Qué es el valor predictivo positivo? Entonces, sensibilidad y especificidad, esto se lo dejamos para el director del hospital, ¿no? A nosotros no nos importa tanto. El director del hospital se hará bolas con esto. Pero nosotros tendríamos que lidiar con el resultado de los laboratorios que nos dieron. Vamos a pensar que alguien se dedica, dice, ay, la diabetes mellitus es una enfermedad muy grave, muy mala. Uy, uy, uy. Vamos a tomarle pruebas, pruebas de dedito. ¿Han visto estas pruebas? ¿Cómo se llaman las pruebas de dedo? Dextrosis. Glucometrías. Glucosa al azar. Glucosa capilar, a todos, porque mis médicos son unos mensos, tontos, sin cerebro, que no son capaces de dar una buena consulta para detectar. Y entonces lo vamos a hacer con Dextrosis. ¿Ustedes qué le dirían a su jefe? Ay, qué gachos, nosotros sí podemos, ¿no? Pero además le dirían, fíjese usted, señor, que pues la sensibilidad y la especificidad de esa prueba al azar para detectar diabetes es de cuánto. Ahorita le vamos a decir, ¿no? Pero lo que yo tendría que lidiar con esto es cuáles son, qué es esto cuando ya regrese el paciente. Que esos son los valores predictivos positivos. Venga, ¿qué es un valor predictivo positivo? La probabilidad para detectar a las personas de que tenga la enfermedad. Bueno. La probabilidad de que tengan la enfermedad si la prueba sale positiva.
Y aquí me voy a regresar a este ejemplo que poníamos hace rato. La probabilidad de que yo me muera si el asa sale positiva, ¿no? Bravo, muy bien, ¿no? Y entonces ya tenemos aquí que la precisión global de hacerlo al azar tiene una sensibilidad de 54.5 y una especificidad de 97.5, lo cual nos da un valor predictivo negativo de apenas del 11.4%. Nadie en su sano juicio utilizaría esas pruebas al azar para detectar diabetes, porque se irían muchos pacientes sin la detección oportuna, ¿sí? Entonces, vean ustedes la importancia de estar viniendo a clase. Ahora, ¿cuáles los valores predictivos negativos? ¿Cuál sería la definición? La probabilidad Es la de probabilidad. que un Adelante. Venga, Marifer. Sola. La probabilidad de que un individuo no tenga la enfermedad si la prueba sale negativa. Bravo. Bravo. De que esté sano si la prueba es negativa. El gran problema de estas dos, el gran problema de esto es que dependen de la prevalencia de la enfermedad. Y como estas dos dependen de la prevalencia de la enfermedad, estas de acá no dependen de la prevalencia de la enfermedad. Pero estas sí. Entonces, como estas sí dependen de la prevalencia de la enfermedad, ¿qué prueba tendríamos que hacer para compensarlo? Para poder utilizar mejor las pruebas. No es lo mismo la prueba que hago en un Centro Médico Nacional Siglo XXI, una prueba de esfuerzo en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que una prueba de esfuerzo que hago en la CEDOM o en algún lugar donde la gente va a correr, ¿cierto? Sería más sensible o tendría mayor probabilidad de encontrar a los verdaderamente enfermos en el hospital de cardio, pero mucho menos en el parque donde está la gente corriendo, ¿cierto? ¿Se entiende esto? Si yo quisiera hacer esa interpretación, ¿qué prueba tendría que hacer? Razones de verosimilitud. La razón de verosimilitud. Que hay razón de verosimilitud positiva cuando la prueba sale positiva y razón de verosimilitud negativa cuando la prueba sale negativa. ¿Y cuál es la fórmula de la razón de verosimilitud? Sensibilidad entre 1 menos especificidad. Bravo. ¿Y cuál sería la fórmula de la razón de verosimilitud negativa? 1 menos sensibilidad entre especificidad. Buenísimo. ¿Sí? Y entonces, esto sí nos permitiría poder bajar el balón, porque muchas de las ocasiones los artículos solamente nos dicen la glucosa. ¿Qué es lo que nos dice el artículo de la glucosa en ayuno? Imagínense este estudio. La glucosa en ayuno para detectar diabetes tiene una sensibilidad de 54. ¿Qué significaría esto? ¿Qué significaría una sensibilidad de 54? Que es un volado. Que muchos pacientes que tienen enfermedad no van a ser detectados. Pero una especificidad del 97%. Bueno, señor, si no está detectado, vaya usted con calma, sígase comiendo sus charritos, ¿no? Siga comiendo charritos y tenga una vida licenciosa, no haga ejercicio, no haga nada. ¿Ok? Pero cuando vemos la razón de verosimilitud positiva, sería sensibilidad es igual a 0.54 entre 1 menos 0.97 es igual a 1 menos 0.97 es igual a 0.03. ¿Cierto? ¿Sí? Y esto es igual a
pues, ni más ni menos, que es igual a 18. 18. ¿Sí? ¿Sí es 18? Ok, pues entonces esto iríamos al nomograma de Fagan y entonces con el nomograma de Fagan podríamos ir a ver en qué población sí podría ser utilizado este estudio y en qué poblaciones no podría ser utilizado ese estudio. ¿Ok? Sí, sí. Aquí estaríamos en el nomograma de Fagan y en el nomograma de Fagan pondríamos un tachecito aquí en el 18. ¿Sí es 18? ¿Sí? Entonces aquí en el nomograma de Fagan, aquí pondremos un tachecito en el 18, aquí. Y entonces nos iremos. Si me voy a una población de corredores, ¿no? ¿Qué probabilidad es que un corredor tenga diabetes? Bajito. Por ejemplo, 5%. Entonces, en esa, con 18, que es una razón de verosimilitud alta, solamente me quedaría en un 30. Ahí no me serviría, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo le hago esa prueba a pacientes que acuden a la unidad de medicina familiar, tienen antecedentes de familia con diabetes mellitus, los ves, tienen un índice corporal aumentado, y los ves que van caminando con una coca al lado, ¿no? Tú dices, ay, pues este canijo o es médico, porque, ¿no? Ya sabes que los médicos traen su coca al lado, o es doctor, o este paciente tenga diabetes. Tengo el 50%, un volado, de que tenga diabetes. Si yo a este paciente le hago la prueba, miren lo que sucede. ¿Qué pasó? Sí funciona para la detección. En ese paciente donde yo sospecho que sí funciona. Es decir, la prevalencia de la enfermedad puede modificar estos escenarios. ¿Sí? ¿Sí quedó? Esos fueron los 4 puntos que yo les quise dejar el día de hoy, ¿no? Que las pruebas de los estudios de proceso no son solamente de prueba diagnóstica, que los estudios de prueba diagnóstica hay un apartado que tiene que ver con el desempeño de la prueba y que no son dependientes de la prevalencia de la enfermedad, y otros valores que sí dependen de la prevalencia de la enfermedad y por lo tanto los tendría yo que ajustar a la prevalencia de mi lugar de trabajo. ¿Sí? Y bueno, hoy no tenemos a los anuncios parroquiales del buen Andrei, no sabemos dónde anda, pero ya tienen sus tareas para la próxima clase y pues no me queda más que esperar si alguien tuviera alguna duda, si no nos abrazamos y nos vamos. ¡Ay! Sí está aquí Andrei para los estudios parroquiales. Andrei, qué bueno, ya me sentía olvidado de la mano del Señor. Hola, sí, aquí estoy para comentarles que el próximo jueves no habrá posibilidad de conexión, así que se va a mover hacia adelante. Sabemos que este es un programa laico, pero también sabemos de la proporción en que laboralmente a muchos se les dificulta o hay cambios, ¿no? Entonces, se tomó la determinación de mover hacia adelante el próximo seminario, pero los videos van a ser subidos puntualmente como están marcados en el programa. Ese es el único movimiento que hay. Por el momento sigue causalidad, que es la otra perspectiva desde la que se tenían que plantear los proyectos, para que puedan ustedes ir afinando el enfoque que se le quiere dar al proyecto particular, ¿no? Genial. Sí. Bueno, la verdad, les tenemos que decir la verdad, es que a mí este año me tocó, logré salir como Cristo de Iztapalapa, ¿no? Miren, me estoy dejando la barba, y Marce va a salir de María Magdalena, entonces pues no vamos a poder, ¿no? Tenemos dificultades porque Marce, ¿no? Marce le va a tocar bajar la cruz y llorar, claro. Sí, sí, sí. Ivy va a ser la lacrimosa que va a estar así atrás, así, llorando. Entonces, por esa razón es que no vamos a poder tener clase la semana que entra, pero los abrazamos muchísimo y esperemos que descansen y sigan trabajando en su protocolo. Recuerden que la idea es el trabajo en el protocolo. Piensen que se tienen que morir en el intentando buscar el protocolo, las ideas que los puedan llevar a cabo. Y ojalá que esto les esté funcionando, Andrei, ¿no? Es nuestra mejor intención, de corazón. Bueno, pues Quality Otlac, Quality Tonali, y nos vemos hasta en 2 semanas, ¿no, Andrei? Es correcto.
Gracias, hasta luego. Chao, nos vemos, Nidia. Gracias, Carlos. Bye.